Nos vendieron que la foto familiar, mamá, papá, los hijos y el perro y la casa linda eran el objetivo y lo único que nos iba a dar la felicidad, pero cuánta infelicidad, cuánta falta de amor y cuánto sufrimiento hay detrás de esa foto familiar. Hola, mi nombre es Belén y esto es Boluda, un podcast de superación personal, temporada 4, El amor después del amor, episodio 7, el peso de la foto familiar. ¿Por qué nos aferramos tanto a la idea tradicional de la familia? A ver, este tema me toca a mí de una manera muy personal. Obviamente saben que todo lo que yo hablo acá es porque son cosas que yo internamente trabajé. Bueno, yo, como todos saben de temporadas anteriores, yo vengo de una familia evangelista, ortodoxa, bastante cerrada y con me inculcaron la idea de familia de mamá, papá y para siempre con hijos. Si bien mis abuelos con sus errores con sus errores y virtudes han tenido un lindo matrimonio con mi abuelo, han pasado las de Caín, han perdido hijos, han construido una familia que somos nosotros, muy grande. Obviamente nosotros siempre admiramos y amamos a los abuelos. Siempre esa idea de núcleo familiar fue algo muy arraigado a mi familia, ¿viste? De tener la estructura completa. Y a la vez también a mí hay algo que me pasó siempre con esa idea de familia perfecta, era que yo veía que sí, si bien es mamá, papá, los hijos, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Y por qué quiero enfocarme en el día de hoy, en esto de la familia ideal? Como estamos hablando del amor después del amor y a la vez estamos intentando, ¿no? Hablar de lo que sucede con nosotros cuando estamos en pareja, después de estar en pareja, cuando cortamos, todos los procesos y haciendo todo un análisis de cada una de las etapas y de cada una de las cosas que vamos viviendo, como hablamos de si tu pareja realmente te ama en el episodio pasado, sobre la obsesión por sanar, cuando uno termina. ¿Y por qué hablo de esto, no? Porque no quiero basarme solamente en el después, sino en qué nos estaba pasando cuando estábamos ahí, también para entender cómo pasar el después. La idea de familia, que a mí no me parece que sea algo que esté mal, porque, bueno, vivimos en sociedad y es un orden social, mamá, papá, heterosexuales, hijos, ¿no? Pero a la vez puede llegar a ser algo que te afecte muchísimo la necesidad de tener eso como seguridad y como modelo de vida. ¿Y por qué lo digo? Durante muchísimos años, las mujeres soportamos muchísimos maltratos, muchísima violencia, muchísimo abuso sexual y muchísima infelicidad. Un sacrificio enorme por mantener la familia y tener un macho que te mantenga. Porque así tenía que ser. Porque no importa tu felicidad, porque no importa si te sentís realizada, porque no importa que te cae con cuanta puta se le acerque. Lo que importa, ¿sabes qué es? Que estemos juntos. Y todos terminamos apoyados en esa idea de que así tiene que ser.
es tan peligrosa esa idea? A ver, voy a hablar de mí, sí. Para mí, esta idea de familia siempre estuvo muy arraigada a mi historia familiar, porque había algo que yo sentía que tenía que tener un marido y hijos, ¿no? Siempre veía esto de la familia heterosexual normativa como algo que era importante y que me iba a dar felicidad y a mí también me iba a hacer sentir bien. Cuando la tuve, fui la persona más infeliz del mundo. Y no digo que sea así siempre, ¿eh? Y ahí es donde quiero empezar. Yo me quiero separar del papá de mi hijo desde que tengo 3 meses de embarazo. La realidad es que en reiteradas ocasiones yo me quise separar, pero siempre tenía esto de la idea de la familia, de bueno, hay que luchar porque mi hijo tiene que tener a su papá y a su mamá juntos, y pensaba en las veces que yo veía que los otros tenían una familia y me preguntaba siempre cómo era una familia. Yo tengo mamá, tengo papá y tengo hermanos, pero están separados desde que yo soy muy chica. Entonces también a nosotros nos hacían sentir siempre muy mal por que mis papás no estaban juntos porque todos los demás tenían, cuando todos eran súper infelices, la gran mayoría de las parejas que teníamos cerca y los hijos también. Pero bueno, entonces como que yo tenía muy aferrado eso, digo, bueno, capaz que una estructura familiar, yo quiero que mi hijo tenga una estructura familiar, yo quiero que mi hijo tenga una estructura familiar, yo creo que esto tendría que estar así, tendría que ser así, tendría que ser así. Y sostuve una relación 4 años con una persona de la cual no solo no estaba enamorada, sino también me hacía la mujer más infeliz del mundo. Yo no sé si alguna vez voy a poder contarles la cantidad de cosas horribles que yo pasé al lado de ese hombre. Y la realidad es que yo vivía un infierno en vida y para todos los demás yo estaba súper feliz y hay la familia perfecta que bien se los ve y yo por dentro estaba todos los días, cada día más vacía. Pero decía, no, quiero que mi hijo esté con el padre, no, quiero que él no nos vea separados, no, voy a soportar un tiempo más, voy a ver si esto puede cambiar, si se puede mejorar, cuando ni siquiera lo quería. Pero era tanto, 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 que lo infeliz que yo era, y digo, a lo que uno llega para soportar. Y me acuerdo que cuando me separé, que fue bastante difícil esa separación, porque no quería aceptar esa separación, por más de que tampoco hacía nada para cambiar, ni para mejorar tampoco, fue re duro, porque además él me decía, vos no peleaste por la familia, ¿por qué hay que pelear por la familia? La familia no es una estructura, la familia no se basa en mamá, papá, amor y ternura. No, no, o sea, la familia no se basa en una estructura, la familia se basa en el amor, en el compromiso, en el cuidado, en la protección. La persona que te ama, que te cuida, que te protege, que te abraza, que te contiene, y sobre todo que te ama realmente, esa es la familia que uno tiene que formar. Porque yo hay algo que en su momento mi madre fue súper criticada por esto, porque fue súper criticada, porque mi mamá se separó en el 98. O sea, imagínense una mujer separada con 3 hijos a los 90, en el año 98. Ah, no. Y mi vieja era criticada y señalada. Y yo hoy, con mis 34 años, le puedo decir que lo mejor que pudo haber hecho por mí, por mis hermanos, fue separarse. Porque a mí me demostró que la familia no tiene por qué defender una estructura que no se sostiene. Y mi mamá veló por nuestra seguridad y por su tranquilidad, porque ya no se querían con mi papá, porque ya no tenían una relación de familia. Entonces, de repente, se la pasaban peleando, no eran felices, y mi vieja me demostró que es lo único importante es
el amor y el cuidado, porque yo hoy en día tengo una relación re linda con mi papá y con mi mamá también, y la verdad es que por más de que a veces no sea siempre bien o tengamos nuestros momentos como todo, igual que con mis hermanos, no sé qué haría sin ellos. Pero la relación que yo tengo con ellos y el vínculo que tengo con ellos y lo bien que me puedo llevar con mi padre y disfrutarlo también, es justamente porque ellos se separaron y no sostuvieron ninguna estructura familiar de mentira. Y no significa que alguien no pueda ser feliz al lado de una pareja, de una persona para toda la vida. Lo hay, pero no vamos a hablar de la gente que le va bien, porque está perfecto y los bancamos y los amamos y los celebramos. Yo quiero hablar de lo difícil que es para una persona sostener una estructura familiar que no quiere sostener por sostenerla. Porque lastimas a tus hijos, lastimas. Todo vínculo tiene que ser a través del amor y del respeto. ¿Por qué? Porque también pensaba en esto, ¿no? De que se como que un vínculo es exitoso, que esto lo hablamos en temporadas anteriores, un vínculo es exitoso si estuvo muchos años. Y a veces un vínculo exitoso no tiene que ver con una cuestión de cantidad de tiempo, sino tiene que ver con la construcción, con el amor que se sintieron, con el amor que sintió esa persona por vos, con lo que construyeron. Porque cuando, como dice uno, cuando uno conoce a las personas cuando se separa, y yo sostuve una estructura familiar para mi hijo que lo único que hacía era lastimarlo, que lo único que hacía era lastimarme a mí. Y estábamos en un lugar donde se convertía en un sector hostil todo el tiempo, ¿entendés? En donde yo intenté que mi hijo tuviera un vínculo con el padre, intenté que todo saliera bien, pero del otro lado jamás hubo nada. Y hoy en día no hay tal vínculo. ¿Por qué? Porque uno cuando quiere tener un vínculo con tus hijos, lo tenés, ¿entendés? Y a veces los padres biológicos no son lo mejor que te puede pasar en la vida. Al contrario, puede ser lo peor que te pueda llegar a pasar en la vida. Y te pueden lastimar mucho más. Y yo antes, como una pelotuda, estaba pensando, no, pero el padre tiene que estar con el hijo porque es su sangre y su identidad. Y, y, y lo único que a veces conseguís es sufrimiento para tus hijos y para vos. ¿Entendés? Porque no se trata de sostener una estructura, se trata de vínculos que se continúan con amor. Con amor. Hay muchas amigas mías que están separadas, que el padre tiene un vínculo excelente con ellas, con los hijos, y se llevan todos bien y están separados. Y viven mejor así, quizás estando juntos será de lo peor, pero nadie sostuvo una, una estructura. Porque después también, cuando vos te separás, estás, no, listo, ya está, ¿cómo voy a volver a estar en pareja? ¿Cómo voy a volver a formar una familia? ¿Cómo? ¿Cómo voy a convivir con alguien que no sea el papá de mi hijo? ¿Cómo voy a presentarle una mujer a mi hijo? ¿Cómo? Mi madrastra es lo mejor que hay. Yo la adoro a mi madrastra y mis hermanos también. Nos llevamos recontra bien, nos fuimos de vacaciones con mi madrastra. Y mi madrastra hace 15 años que está con mi papá. La mujer que más lo aguantó, ¿no? Por el papito, pero siempre la liga. Pero bueno, sí. No es una persona fácil, no es una persona fácil mi padre. Pero ahí están. Y es la mujer con la que más le duró. Y también él convive con los hijos de ella convive con nosotros. Y realmente ella vela por que nosotros tengamos una buena relación con mi padre y siempre podemos contar con ella. Y está perfecto. Se conocen con mi mamá, se llevan bien con mi mamá. Hay un vínculo lindo. ¿Por qué? Porque todo eso es a base del amor, de que ella nos quiere, nosotras la creemos a ella, y que ella quiere a mi papá, que obviamente es lo primordial. Entonces, la familia que yo tengo ahora, ¿entendés? Es tranquila.
Si mi papá se hubiese quedado con mi mamá y hubiesen estado juntos, hubiésemos sido muy infelices todos. Y yo te juro que le recontra agradezco a mi vieja, porque fue lo único que hizo que yo tomara la decisión de separarme del papá de mi hijo y de tomar las decisiones que tomé después de esa separación. Porque siento que nos impulsa mucho. Hace un tiempo una amiga se separó y, y lo que más le dolía era que se había roto la estructura familiar. Y es tremendo, porque ella no lo quiere a él, pero le duele que se haya roto la estructura familiar. ¿Y cuántas cosas podemos llegar a soportar por tener una estructura familiar? Tenemos pensado de que, ay, quiero ser madre. No, ¿y por qué? Tengo que conseguir un tipo, porque mi hijo tiene que tener papá. Y tranquilamente con tu amor y teniendo una inseminación artificial o adoptando, puede ser igual o más feliz. Pero nos pesa, la estructura nos pesa, nos pesa, nos pesa. Hace poquito vi una serie. Hace poquito vi una serie en la que ella estaba en pareja con alguien que tenía un hijo. Y de repente, al principio fue muy brusco, pero con el tiempo no solo que entabló una relación increíble con el hijo de él, sino que también se hicieron amigos y el vínculo que tenía con ella era igual de importante que el que tenía con los padres. Y ella, al no ser su hijo de sangre, lo quería como un hijo también. Y a mí, si bien todavía no estoy en pareja y tampoco estuve desde que me separé del papá de mi hijo, yo tenía muchos temas con esto de volver a estar en pareja y, y, y compartir la vida con mi pareja y mi hijo. Pero la realidad es que a veces también creo que, más allá de que yo lo merezco como mujer, ¿no? Más allá de mi hijo, siempre creo que lo que más me tenía así como limitada antes era la cuestión de mi hijo, ¿viste? Y que cómo va a tener vínculo con alguien que no sea su papá. Y hoy en día la verdad es que yo lo veo como algo mucho mejor. Y algo que no tiene por qué ser una mierda. Y algo que puede hasta es hacerlo feliz también, ¿entendés? Porque no hay nada que necesitemos más que nuestros padres sean felices y estén tranquilos. Y nuestros hijos ven todo eso. Y obviamente que si yo soy una mujer tranquila y estoy bien y estoy en paz, mi hijo también lo va a estar. ¿Entendés? Que es la estructura mental que nosotros tenemos de la familia tradicional, a veces nos puede llevar a tener una vida muy infeliz. ¿Está hermoso estar en pareja? Sí, está buenísimo. ¿Está bueno estar con la misma persona toda la vida? También, siempre y cuando seas feliz. Porque vos podés tener esa estructura familiar, pero si es feliz. Porque siempre lo importante es nuestra libertad y nuestra felicidad. Si no, a ver, este es el caso de Julieta Prandi. Cuando Julieta Prandi pasó todas las cosas horribles que pasó con el papá de los hijos de ella, el cual está detenido en este momento, después conoció a Emanuel Ortega. Y Emanuel Ortega no pensó, ay no, mirá lo que le pasó a ella, no, ¿cómo no? Al contrario, él la cuidó, la protegió y lo cuidó a los hijos. Y seguramente él sea una figura familiar mejor que el padre. Entonces, ¿qué? ¿Está mal? No, que ya está, porque Julieta Prandi se separó. Yo no veo a nadie criticando que un hombre que se separó de sus hijos o no se hace cargo de sus hijos y está en pareja, lo critiquen. Yo no veo a nadie criticando a los varones, cuando vuelven a tener pareja o no se hacen cargo de sus hijos. Yo no lo veo, no veo criticándose a nadie. Porque deudores familiares y hombres que no se hacen cargo de sus hijos o los maltratan o golpean a las madres de sus hijos o les chupan huevo a sus hijos, esas personas tienen familia. Yo no veo a nadie criticándolo y nadie haciéndolo a un costado porque lastima a sus hijos.
pero sí veo un montón de personas que, ¿cómo? ¿Cómo vos como mujer vas a rehacer tu vida? ¿Cómo? ¿Cómo vas a volver a estar con un tipo? No podés, sos mujer. ¿Cómo? Porque nos criaron con una idea de familia tradicional. ¿Entendés? Si ahora yo vuelvo a estar en pareja con alguien que quiera, con una persona que esté a la altura, con un hombre de verdad, obviamente, si voy a estar con él, con Mateo, y tener más hijos, aunque no sea una familia tradicional o de Disney o pensada, seguramente sea mucho más feliz de la que yo tenía. Y seguramente yo sea mucho más feliz. Y mis hijos, mi hijo no, todavía no tengo más, pero se entiende, si llego a tener más hijos, van a ser mucho más felices en esa estructura familiar, en esa estructura familiar. Pero, pero eso siento que no nos preocupa tanto, porque también viste esto de, de estar todo el tiempo pensando, viste, en resguardar la familia y al ser infeliz también, viste, vos perdés tus sueños, no estás pensando en tus objetivos personales, no estás, viste, porque cuando uno vive en una situación de estrés, en una casa donde hay violencia, en una pareja, donde no es feliz y se siente acorralado, empieza a tener asintomatologías internas, a no ser feliz y a quejarse de todo y a estar todo el tiempo angustiado. Entonces está sosteniendo un vínculo, una estructura familiar y además también te estás haciendo mierda emocionalmente a vos. Que sí, porque la familia tiene que ser elegida, no tiene que ser obligada. ¿Entendés? La familia ensamblada, las nuevas familias, mamá con mamá y mamá, papá y papá, mamá y padrastro, mamá y papá y madrastra, más hermanos. Y es lindo también, porque la familia se elige. Porque yo, a pesar de que hemos tenido todos los momentos que hemos tenido, que me he peleado, que me he arreglado, que todo, yo volvería a elegir a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos. Porque los amo. Pero si alguno de ellos a mí me haría mal o me lastimaría, no, cortaría vínculo. Porque así funciona, porque hemos tenido nuestras cosas. Porque yo no me vengo a hacer acá la de la familia perfecta, ¿no? Si yo les contara las peleas que he tenido con mi madre, con mi padre, con mis hermanos, menos con el chiquito, no, con Esteban no he tenido, pero con Elías sí me he peleado, con Eugenia, ahora estamos bien, pero también nos hemos peleado varias veces. Digo, las relaciones no son fáciles. Pues nadie dice que todo es fácil o todo va a ser fácil. Pero bueno, también pasan estas cosas. ¿Entendés? Porque si vos hoy estás sosteniendo un techo o una relación, un vínculo, por sostenerlo y por sostener una estructura, lo mejor que podés hacer es separarte. Los recursos económicos, bueno, lo planificás, lo conseguís, lo trabajás, lo charlás, lo ves, pero no sostengas algo por sostener, para no perder a la familia. Porque de hecho, si estás con una persona que es una mierda y que le hace mal a tus hijos, también podés sanar, separarte, sanar, estar mejor y darle una vida a tus hijos al lado de un hombre que realmente esté a la altura y que los haga feliz a todos. Porque vos no podés sostener a un hombre en tu vida simplemente por sostenerlo, porque es el papá de tus hijos. Porque a veces el papá de tus hijos puede ser mucho más dañino que cualquier otra persona. La sangre no te garantiza el cuidado, la protección y ser felices. Así que bueno, ¿qué video? ¿Qué sé yo? Pregúntate para quién estás viviendo y por qué estás viviendo esto. Y nada, los invito a la reflexión, a que me cuenten qué opinan ustedes.
a veces, viste, qué sé yo, las familias de mamá e hijo, papá e hijo, o dos mamás, dos papás, suelen ser mucho más felices que una familia heterosexual tradicional, eh, sostenida pura y exclusivamente por, por tener una estructura familiar. Porque es así, es re triste, ¿no? Es tan triste, viste, estar al lado de una persona que no te quiere, de sostener algo por sostener. Así que bueno, los invito a ver las ediciones especiales y bueno, las otras temporadas también. Hay muchas cosas que yo cuento en esta temporada que salieron en la 3, en la 2 y en la 1, así que estaría bueno también si quieren ir chusmear, escucharte las otras temporadas. Se los agradezco un montón y les mando un beso.